nadie somos perfectos y todos estamos en un proceso de obra perfecta, de una obra terminada, que sabemos que el modelo a seguir es Cristo Jesús. Entonces Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu Santo, lo sabemos, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, pero hasta el final pone templanza. Y no es porque al final sea el menos importante. Es una característica, una virtud del fruto del Espíritu Santo, que algunos le podemos decir también una manifestación del carácter de Dios, es decir, lo que el fruto del Espíritu Santo es, Jesús lo manifestaba. Jesús es, no tenía, es, no era, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benigno, es bueno, tiene fe, es fe. Aprendan de mí que soy, ¿qué decía? Manso, mansedumbre. Pero cuando oímos templanza, pues es dominio propio. Y tener dominio propio es en cualquier circunstancia. Yo hoy comparto dos cosas. Puede ser desde que no salga tu reacción en la carne por algo que no te agrada y te duele, o te incomoda o te hace enojar, y tu reacción sea en la carne, o peor aún, que es de lo que les quiero hablar. Que la reacción es lo de menos, que no es lo de menos, porque la reacción es una acción, y toda acción tiene una consecuencia. ¿Sí me explico? Toda acción tiene una consecuencia. Toda acción tiene una reacción. Entonces, cuando reaccionamos sin el fruto del Espíritu Santo, que es la templanza, no está Dios en esa reacción. Y entonces quiere decir que cuando tú reaccionas en tu dominio propio, sale la carne. Y te separas de Dios. ¿Por qué? Porque lo haces en autonomía. Y eso es lo que más duele. Porque podrás lastimar al entorno, pero al que más... Y te podrás lastimar tú. Pero al que lastimas más es a Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, yo escribía que de aquí pueden salir varias preguntas. La primera es, ¿lo puedes producir tú? Imposible. Y es algo que debemos de verdad, hermanos, anhelar. Anhelar que nuestro espíritu, que ya es el de Dios, produzca fruto. Porque si produce fruto, no los frutos, fruto, en ese fruto viene la templanza. Y cuando venga una tentación, si el fruto está ahí, si el fruto se produce, tu reacción no es en la carne y no es en la autonomía. Es Dios reaccionando. ¿Sí o no? Por eso termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Porque si alguien, retomando el tema de dominio propio, viene y te insulta, no sé si tenga o no sé si salga de ti amor, pero lo que sí estoy seguro que si el fruto está en ti, dominio propio. O sea, por lo menos reaccionas como reaccionaba Jesús. ¿Sí o no? Y historias hay muchas. Entonces, yo decía, ¿por qué contra tal cosa no hay ley? Porque
No hay mejor referencia que el propio Jesús para entender las provocaciones, humillaciones y tentaciones que él tuvo en su caminar, que fueron dolorosas, que fueron fuertes, y él siempre se mantuvo en templanza. En templanza. Entonces, creo que el primer error es quererlo hacerlo nosotros y quererlo copiarlo y no permitir, no creer que el que lo tiene que hacer es Dios o que el que lo puede hacer es Dios, y no creer y permitir que Dios lo produzca en nosotros. ¿Sí me explicó? Entonces, voy a enlazar esto que estamos leyendo con Gálatas 5:1, que dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Estás de acuerdo que nos hizo libres? La salvación fue eso. La justicia que Dios ha hecho en nosotros es eso, sacarnos de la naturaleza adámica, de esa herencia maldita que traíamos, ¿no? De esa ausencia y de esa herencia que traíamos, para salvarnos y darnos su genética. Pero no es la salvación la genética. Si no somos habilitados, no vivimos en libertad. Creemos que vivimos en libertad, pero no vivimos en libertad. Entonces, dice este versículo que estemos pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál sería un yugo de esclavitud hablando de dominio propio? Pues que cada que haya una tentación o una provocación, tú manifiestes el fruto de la carne y no el fruto del Espíritu Santo con templanza. Así lo veo yo. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué nos pide que estemos firmes en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres? Y eso es lo que a mí más me pegó o me pega en estos versículos. Que de verdad, cuando somos bipolares o cuando reaccionamos en la carne, estamos menospreciando la obra del Padre con el Hijo en la cruz. Porque pasaron muchas cosas en la cruz, pero ahí Él fue clavado para perdón de nuestros pecados, pero para nuestra salvación. Entonces, démosle valor y estemos firmes en la libertad con la que Cristo ya nos hizo libres, que fue lo que leímos al principio. Nos vamos al 13 y dice, porque nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. ¿Sí o no? ¿Libertad de qué? Ya lo dije. De no reaccionar en la carne, de no lastimarte y no lastimar al entorno, por cosas que tienen que ser demostradas para que tú y yo entreguemos y puedan ser sanadas. ¿Sí o no? Solamente que no, dice la Escritura, usen la libertad como ocasión para la carne. Es lo que yo dije hace un rato. Sino sirvan o sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Y por qué enlazo esto? Porque en Gálatas decía que contra tales cosas no hay ley. Y fíjate lo que dice el último versículo, el 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Entonces yo no le puedo decir a alguien que lo amo si mi reacción no manifiesta el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra que se cumple en toda la ley? Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Por eso me quebré al principio. Porque yo lo leí, lo recibí el jueves, fuera de casa por mi trabajo. Y más que comentar algo que no les debe de lastimar su corazoncito o contaminar, es no perdamos la oportunidad que siempre tenemos para no decidir, sino para permitirle a Dios que manifieste su gloria por medio del fruto de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque la tentación va a existir siempre. ¿Y qué es lo que nos hace diferentes? Y yo, cuando últimamente he estado fallando, me espanto. Porque cuando tú no tienes dominio propio, es obvio que no tienes paciencia y no tienes comunión. Pero te lo voy a explicar de esta forma. ¿Jesús tenía dominio propio con el Padre o no tenía dominio propio con el Padre? Eran uno. Y el Padre le mandaba a hacer cosas que Jesús mismo no entendía y no quería, pero el fruto del Espíritu Santo le decía tener dominio propio. ¿Quién creó al diablo antes de ser diablo? ¿Y hubo dominio propio en el diablo? ¿De qué se llenó el diablo? De egoísmo. Y el egoísmo lo llevó al orgullo. Y el orgullo lo acabó, porque el orgullo es el sello del diablo. Entonces muchas veces no tienes dominio propio por orgullo. Por orgullo. No estás entendiendo que la ley es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú no amas al de enfrente, no te amas a ti. Porque si tú dices que amas al de enfrente, pero y lo maltratas y te amas tú, pues es un amor orgulloso, egoísta. Ese no es amor. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, ¿qué mejor referencia de esto que estoy hablando de no es cómo te pido yo que reacciones, sino cómo en la Escritura está para todos nosotros el modelo a seguir, que es Cristo Jesús? Fíjate lo que dice Lucas 4:1, que Jesús, ¿qué cosa? Estaba, ¿qué? Primero, lleno del Espíritu Santo. Levánteme la mano el que no se sienta lleno del Espíritu Santo. Todos estamos llenos del Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí? Y en esto que tú te sabes, donde empezaron las tentaciones después de que Jesús fue bautizado y fue ratificado por parte del Padre diciéndole: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ahí recibió el Espíritu Santo, ¿no? Después de bajar a las aguas, y ahí empezó el ministerio de Jesús. Pero ¿cómo empezó? Lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo, regresó al lugar donde fue bautizado, es decir, al Jordán. Pero ahí fue lo primero. ¿Él fue en autonomía o fue solo? Dice la Escritura que fue, ¿qué cosa? Guiado. Fue llevado. Entonces, cuando hay templanza por parte del fruto del Espíritu Santo, es: ¿me dejo llevar por el fruto o por la carne? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu no a un lugar agradable,
fue llevado al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. O sea, hay condiciones extremas, vamos a resumirlo de esa forma. Sí hay vida, pero con unas condiciones extremas, ¿no? El que resiste es porque y no fue llevado de paso, ni con una camioneta de lujo, con el clima prendido, con víveres arriba de un camello, sino fue llevado al desierto 40 días. Y empezó la historia. Y era en esos 40 días, ¿qué cosa? Tentado por el diablo. Entonces, cuando se manifieste una provocación o una tentación, hay que hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te está mostrando que te están provocando, te están tentando, no reacciones, sino déjate guiar por el Espíritu Santo. Porque si no, sale la carne. Y Jesús tan lo sabía, y el diablo lo sabía, que tenía una grandísima necesidad, que lo tentó con la necesidad. Eso es muy importante. ¿Qué necesitas? Y ahí es donde viene la tentación. Normalmente el enemigo así trabaja, O sea, te va a querer dar, no donde más te duele, sino de donde más careces, lo que más necesitas, para que te duela. No al revés, ¿no? Y lo quiso hacer con Jesús. Dice la Escritura que en esos 40 días, para empezar en el desierto y no comiendo nada en esos 40 días, ¿qué había lógicamente en Jesús? Hambre. Porque no era un Jesús dentro del Edén, era un Jesús lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, pero en el desierto y sin hambre. Y en esos pasados 40 días que dice la Escritura que sí tuvo hambre, entonces el diablo le empezó a decir, fíjate, primero, ¿qué le tocó? Si eres hijo, la identidad. Que no se nos olvide que somos hijos. Se nos olvida mucho. Lo reconozco. Es que yo soy el gerente. Es que yo soy el pastor. Es que yo soy el hijo de Don. Soy hijo de Dios. Y eso lo menospreciamos, se nos olvida a veces. Que hay instrucciones y hay promesas específicas. Y el diablo le quiso jugarle al vivo, pegándole en la identidad. Porque antes de ser lleno y guiado por el Espíritu Santo, en ese lugar, ¿qué era? Era el hijo de José. Era el hijo de José. Pero después de ser lleno y guiado por el Espíritu Santo, ya no era nada más el hijo de José. Ya era el hijo del Padre, con un propósito en esta tierra. Entonces fue y le pegó primero a la identidad. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Porque el diablo sabía que Jesús tenía la posibilidad de ser con su boca la solicitud y venía el milagro. ¿Sí o no? Para hacer que él saciado. Pero eso estaba en los planes de papá. Entonces, y Jesús le respondió, dijo, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, para que la identidad y el alimento para llenarnos del Espíritu Santo, no está en el pan, sino está en la palabra
en toda la palabra que sale de la boca, ¿de quién? De Dios. ¿Y por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Y la palabra de Dios normalmente viene acompañada de promesas. Y la palabra de Dios sabemos que produce fe. ¿Sí o no? Yo hoy te quiero compartir en esto que estamos leyendo que lleno del Espíritu Santo lo estamos entendiendo. Vivió tentaciones constantes Jesús de parte del diablo. Y ya lo dije, ¿no? Le quiso tocar la identidad, le quiso afectar a través de la necesidad. Pero Jesús se defendió con algo bien importante, con la palabra. Con la misma palabra que fue provocado, la palabra que es viva y que viene con promesa, se la lanzó. Y te voy a poner el contexto porque normalmente siempre hablamos de la concordancia. ¿Por qué le dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dice la Escritura, y te afligió, y te hizo sentir hambre, y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Si te fijas, esa porción de la Escritura la agarró Jesús, que fue una palabra en años atrás, dada a quién, al pueblo de Dios. Pero si tú te vas al contexto, vete un versículo atrás, a Jesús le pasó esto, se acordó. Porque Dios le dijo al pueblo, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. ¿A dónde lo traía Jesús? Los 40 días en el desierto. La misma forma en la que trajo al pueblo. ¿Sí? Aquí fueron 40 años. Allá fueron 40 días. Eso es para otra prédica. ¿Sale? ¿Y qué hizo Dios con el pueblo en el desierto? Lo mismo que hizo con Jesucristo en el desierto. Solo que a Jesucristo se lo hizo en 40 días y al pueblo en 40 años. ¿Ustedes creen que Jesús no sintió aflicción? ¿Ustedes creen que Jesús no fue probado? Entonces, ¿para qué viene ese proceso? Que manifiesta, que nos da la oportunidad de manifestar el fruto del Espíritu Santo, porque al final, después de toda esta historia, con tentación, me quiero concentrar en lo más importante. ¿Qué salió de Jesús? Templanza. Pero ¿qué quería Abba, Jehová, Dios con su pueblo en ese momento? Probar lo que había en donde. Ahí lo dice. Lo que había en el corazón. Y entonces cuando realmente no hay dominio propio y sale la carne, ¿qué sale? Lo que está en el corazón. ¿Qué prueba? Entonces, si tú reaccionas, porque todos reaccionamos, no te sientas agredido, no te sientas afligido. Yo hoy le doy gracias a mi Padre que me está mostrando, que me está afligiendo, que me está probando,
porque me está haciendo sacar del corazón lo que realmente soy. Que no es grato y lastima o afecta, y sobre todo me afecta y afecta el entorno, pero es para que eso sea entregado y sea transformado y sea sanado. Y que el día de mañana, cuando haya otra oportunidad de ser probado y de ser afligido, mi Padre se enorgullezca y que diga, ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sí entendemos? Ojalá algún día lo llegue a vivir. Yo. Porque créanme que estoy batallando. Créanme que estoy batallando. Y luego dice, te afligí, te probé para saber qué había en tu corazón, si habías de qué, de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no la conocías tú, lo que leímos, ¿no? Para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces esa porción de la escritura la agarró Jesús y ¡prup! Se la lanzó al diablo contra tal cosa que hubo. ¿No huele? Lo desbarató. Y Jesús, con hambre, afligido, ¿no? ¿Y qué más dice la palabra? Y probado, hijo. Échale, diablo, ¿qué más quieres? Vamos al segundo. Entonces, yo quiero que te lleves en esta primera parte cómo la tentación nos puede enseñar que le permitimos a Dios entrar en un proceso, ser probados. Muchas veces decimos, es que me está castigando, nos está probando, para no dejarte pasar y darte otra cosa para que no te pierdas. Si no, no es por méritos, pero te pierdes, nos perdemos. ¿Sí o no? Obviamente el Padre sabe que a Jesús no le iba a pasar lo mismo porque Él fue concebido de una manera totalmente diferente a nosotros, ¿no? Tenía esa gran ventaja, más no la seguridad. Y era una forma de glorificar y manifestar ante la gente. Regresamos a Lucas 4, 5, 8, segunda tentación. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Dijo, bueno, ya no pude con su hambre. Ahora lo voy a afligir ¿con qué? Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad, la soberbia, el orgullo, el poder, ¿sí o no? Y la gloria de ellos, para que a mí me ha sido entregada. Perdón, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y luego le dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo. Fíjate, antes de entrar a lo que Jesús le responde es, primero lo pone arriba, lo lleva a un alto monte, ¿no? Luego le revela todos los reinos de la tierra. Yo te pregunto, ¿él sabía que iba a estar arriba y él sabía que ya había visto todos los reinos de la tierra? Pues claro. Y todavía el diablo le dice, te voy a dar poder. ¿Cuál poder? Si el poder ya estaba en él. ¿Sí o no? Y la gloria también estaba lleno de su gloria. Mañoso el diablo, ¿no? Solo a mí me ha sido entregada. A quien quiero la doy. ¿Y qué quería hacer? Postrarlo.
Y entonces Jesús le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. O sea, es no darle entrada en el corazón a nada más que al Espíritu, a la vida, que es Dios. ¿Dónde viene esto? Regrésate a Deuteronomio 6:12, por favor, Aldito. Y aquí pon mucha atención. Dice la Escritura en Deuteronomio 6:12, cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Se olvidó Jesús de quién era? Y en Deuteronomio dice la Escritura, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó ¿de dónde? De la tierra de Egipto. ¿Qué eran en la tierra de Egipto? Esclavos. Entonces, cuando no hay dominio propio, te vuelves ¿qué? Esclavo. Entonces, ¿estás en el Edén o en Egipto? ¿Sí o no? Estamos, perdón, no estás. Estoy, voy a hablar por mí. De casa, de servidumbre, esclavo y siervo. De ahí lo sacó Jehová. Y luego dice la Escritura, Jehová tu Dios temerás. ¿Y qué dice? Y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Yo me quiero concentrar en ¿es el 13 o el 14? No andaréis en pos de dioses, uno antes, Aldito. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Porque fue lo mismo que le dijo Jesús. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vuelvo a insistir y voy a pasar al siguiente dardo, no a la siguiente tentación. ¿Qué lo hizo tener dominio propio? No solamente tener el Espíritu Santo, sino estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo te llenas? A través de la palabra. Lucas 4:9. Ténganme paciencia porque yo soy de 1:30 y están acostumbrados ya a 40 minutos. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Tercer tentación. ¿Y qué le dijo? Si eres hijo de Dios, otra vez pegándole a la identidad. Échate de aquí abajo porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le está diciendo? Aviéntate. No te va a pasar nada. Y al contrario, pide ayuda para que venga la legión y te guarde, ¿no? ¿Dónde viene la concordancia? Salmos 91, 9 y 12, Aldito. Vamos para allá. Y ahorita vamos a cerrar esto. Salmo 91, 9. El Salmo 91, 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Si tú pones a Jehová
como tu esperanza y permites que more en ti, eso es lo que está diciendo este salmo, ¿qué pasa? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y viene la respuesta con la que Jesús tomó la porción del salmo que en su momento se le entregó a David. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. O sea, ya estaba decretado, no había que comprobarlo. ¿Para qué los ángeles van a estar mandados cerca de ti? Para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjate Deuteronomio 6:16, regrésate Aldo por favor. Y ahorita vamos a volver a brincar a Lucas. No tentaréis a Jehová nuestro Dios como lo tentaste en Masá. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová tu Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Dice la Escritura, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Si tú te regresas al a Lucas 9:11, vamos a leerlo desde el 9 otra vez. Fíjate cómo el diablo le dice a Jesús, llevándolo primero a Jerusalén, poniéndolo en el pináculo del templo, diciéndole, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Y el mismo diablo con la escritura diciéndole, ahora al revés, el diablo agarrando la porción del Salmo diciéndole, porque está escrito, que fue lo que leímos, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra, y Jesús le responde, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, y esa fue la palabra final. Al Señor tu Dios no lo tentarás. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba lleno del Espíritu Santo, él sabía que él es ¿qué? ¿El pámpano o la vid? La vid. ¿Y la vid qué es? El fruto. Entonces él siendo hijo, él siendo la vid, simplemente lleno del Espíritu Santo, fue al Padre y con la misma promesa respondió el ataque. En la armadura de Dios, ¿qué representa la palabra, hermanos? ¿Quién me dice? La espada. ¿Y la espada para qué se usa? El escudo es para defender, ¿no? Pero la espada si eres malozón, para atacar. Pero si eres un hijo de Dios, para contraatacar. ¿No? Yo siempre digo, una cosa es que sea cristiano y otra cosa es que piensen que soy cristonto. ¿No? Eso es otra cosa. Entonces, vamos a terminar.
Primera de Pedro 5:8, Aldito dice, sed sobrios y velad. Otra versión dice, estén alertas. Estén alertas, estemos alertas. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo va a agarrar cualquier entorno, cualquier justificación, cualquier situación. ¿Para qué? ¿Para afligirnos o para tentarnos? Para probarnos. ¿Y qué sale de tu corazón? Para ver qué sale de tu corazón. Entonces, 1 Pedro dice, estén alertas porque ¿qué? Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente. ¿Cómo es un león rugiente? No nada más por lo que hace. Cuando un león es rugiente es porque está enojado. ¿Sí o no? Yo no sé si porque tenga hambre o porque... No lo sé, ya no voy a decir de más. Simplemente es una reacción, es agresión, es feroz, ¿no? Y anda alrededor buscando a quién comerse. A quién comerse. Recuerden que la lucha que hoy tenemos no es contra carne ni sangre, ¿eh? ¿Sí o no? Y miren, algo que no se nos debe de olvidar, 2 Timoteo 1:7, que es lo que Cristo manifestó. Yo les preguntaba, ¿quién de nosotros no tiene el Espíritu de Dios? Todos. Y uno de los valores que tiene el Espíritu de Dios es este, que no nos dio espíritu de ¿qué? De temor. No tengamos temor. Parémonos con la identidad de hijos de Dios. De que aparte no estamos solos. Ya el Espíritu Santo está con nosotros. Y una de las hermosas funciones, aparte del poder y la gloria que trae Dios, en el Espíritu Santo es nuestro ¿qué? Aparte de maestro, nuestro ¿qué? Consejero. Nuestro consejero. ¿No? Pero no olvidemos usarlo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, creo que no se vale justificarnos, sino más bien reconocer, porque la herramienta ya la tienes. La instalación de Dios en ti y en mí ya está. Lo que pasa es de que se nos olvida. ¿Por qué? Porque la realidad es de que no estamos llenos, estamos desconectados. Y nos lleva a la soberbia, al egoísmo, a la autonomía, a estar separados. A Jesús no le pasó lo que sabemos que no le pasó, porque Él todo el tiempo estuvo conectado con el Padre. Todo el tiempo buscaba su rostro. Todo el tiempo estaba orando con Él, conversando con Él. Seguramente descargándose, pero más atento a recibir instrucciones y cumplir su voluntad. ¿Sí o no? Deuteronomio 30:19, perdón porque es mucha Biblia, pero creo que es mejor que hable la Escritura que hable yo. 1000 veces. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes que les he puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué es vida? Jesús. ¿Qué es muerte? Autonomía. Así de sencillo. Y si hay autonomía, va a ser un intento de autocontrol, porque yo ni siquiera le podría decir dominio propio. En autonomía es un intento de dominio propio, porque lo vas a intentar, pero no lo vas a poder lograr.
En vida se va a producir dominio propio. Pero no lo vas a producir tú, lo va a producir Dios. Entonces, sí estamos conscientes y somos testigos de que Él a nosotros nos ha puesto la vida y la muerte en libertad, no para seguir bajo el yugo de la esclavitud, que fue lo que leíamos al principio. ¿Y la vida qué es? Pues bendición. ¿La muerte qué es? Maldición. Bendición es todo lo que Dios puede darnos a favor, lo que Él es entregado a nosotros. Maldición simplemente es el no tener acceso, el vivir separados de Dios. Eso es maldición. Entonces dice Dios, escoge pues la vida, y nos conviene, porque si escogemos la vida, vamos a vivir nosotros, ¿y quién más? Nuestra descendencia. Ahora, ¿por qué buscar a Jesús? Hay muchos versículos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿no? Pero a mí me encanta esta porción de Juan 6:63, donde dice que el Espíritu es el que da la vida. ¿Qué quiso hacer el diablo en las tentaciones con Jesús? Matarlo. ¿Sí o no? Se lo quiso devorar. Lo quiso despedazar. Sobre todo lo quiso desenfocar. Porque Él estuvo aquí para un propósito. Salvarnos. Y pagar por nuestros pecados. ¿Sí o no? Porque el Padre sabía que no había nadie que tuviera la capacidad, primero de obedecer y Dios de soportar. O sea, la palabra que usaste el martes, Julio, permanecer, perseverar. Nadie iba a ser capaz de perseverar y sobre todo de cumplir. ¿Sí o no? Entonces el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. ¿Qué es carne? Autonomía. ¿Qué es vida? Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque cada que escuchamos a Jesús, la palabra de Jesús que sale de la boca de Jesús, es espíritu y es vida. Así de claro. Desde hace 10 minutos les digo que voy a acabar, ¿verdad? Pero todavía me faltan 10 minutos. Ya casi voy a acabar, perdónenme. 1 Pedro 1:3, Aldito, y con eso nos despedimos. Me encantó esta porción. Ya, ¿verdad, Aldo? Dice la Escritura en mi versión, porque tú traes otra versión, ¿va? Dice el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿sí o no? 1 Pedro del 3, 1. 1 Pedro 1 del 3. Segunda de Pedro, discúlpame. Era Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿qué cosas nos ha dado de todas las cosas? El Espíritu Santo, la salvación, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Esto me encanta, por medio de las cuales nos ha dado ¿qué? Lo que usó Jesús, preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué nos las dio? Para que por ellas llegáramos a ¿qué?
a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido, estoy oyendo a Jesús contra el diablo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, maldad, pecado. Nosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, y aquí viene algo hermoso, añadamos a nuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, ¿qué cosa? Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Fíjate, ¿por qué te digo todo esto? Porque el siguiente versículo dice, porque si estas cosas están en nosotros, ¿cuáles cosas? Lo que acabamos de leer. Y abundan. Primero, ¿qué cosa? No nos van a dejar que estar de flojos. La ociosidad es el qué? De los mayores enemigos, ¿no? El padre de todos los vicios, dice la flaquita. Y sí, porque si estás de ocioso, estás pensando en todo menos en Dios. Padre, ¿qué hoy quieres para mí? ¿Qué me vas de qué me vas a alimentar? ¿Qué me vas a mostrar? ¿Qué me vas a entregar para que yo esté alerta y pueda entregarle a otros? Amando a mi prójimo como a mí mismo. Y el dominio propio dijimos que es ¿qué? Una virtud del ¿qué? Del fruto. Entonces, si estas cosas están en nosotros y abundan, primero no nos dejarán estar ociosos, pero sobre todo ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, porque pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y lo que yo te decía, menosprecia, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, es negar, es rechazar, ¿sí o no? Lo que el Padre hizo con el Hijo en la cruz, y que cuando el Hijo pródigo, que éramos tú y yo antes, cuando llegamos, ¿qué hizo con nosotros? Nos recibió, nos amó, nos abrazó, nos vistió, nos celebró, nos dio una identidad, nos dio un lugar. ¿Le sigo? Nos hizo herederos y coherederos juntamente con Él. ¿Sí o no? Entonces dice el último, el 10, y ahí paramos. Por lo cual, hermanos, tanto más procuremos estar firmes. Y yo agregaría aquí como Jesús. Porque al final, más que nuestra vocación es una elección, que es lo que dice ahí. El famoso libre albedrío no es para que tú seas libre, sino para que tengas la libertad de decidir si escoges muerte o escoges vida. Y que vida permanentemente en ti y en mí produzca fruto.
Y entonces cuando haya una tentación, se manifieste ¿qué? Cerrando dominio propio. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero hoy estamos hablando de dominio propio. Entonces, yo como una última reflexión ponía que por sus frutos nos conocerán. Por los frutos seremos conocidos. Por el fruto seremos conocidos. ¿Sí o no? Entonces, si Cristo está en ti y en mí, se manifiesta el fruto. Y hay que tener en cuenta que no es nada más por si me ve o no me ve, por si daño o no daño. Estamos expuestos, hermanos. Somos vulnerables a que la gente está esperando a ver en qué momento nos equivocamos, en qué momento nos patinamos. Pero no lo hagamos por apariencias, sino hagámoslo de corazón, en lo oculto, en lo personal. Porque yo creo que ese es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Si hacemos eso, va a haber una reinstalación, una comunión verdadera, genuina, y entonces todo lo demás será añadido. ¿Les parece? Y entonces va a haber manifestación de amor, no va a haber desánimo, no va a haber desgano, no va a haber daño, no va a haber abandono, no vamos a perder la guía porque Jesús fue guiado, lleno pero guiado, ¿no? Y algo que me encantó de lo que escribí aquí al final es que no perderemos el enfoque que Dios nos está dando para que podamos entender y cumplir su voluntad, la cual es que buena, agradable y perfecta. Y eso nos va a llevar a cumplir con el propósito que tenemos. Lo que quieres hacer los domingos. Vayan y prediquen ¿qué? ¿Por qué? Por todas las naciones. El nombre de Jesús. Porque Él es el camino. Él es la verdad. Él es la salvación. ¿Sale? Vamos a dar gracias. Padre, gracias porque hay mucho que aprender de ti. Tú dejaste esta gran verdad que es eterna, que es inmutable. Que aprendamos de ti. Como tú siempre te manifestaste, con un corazón manso y humilde. Que en cada oportunidad podamos recordar el valor de la cruz en nosotros, lo que ya has empezado a hacer en nosotros, el riesgo que corremos, sí, porque el diablo, el enemigo, quiere devorarnos y está enojado, pero aún en ese valle de sombras, tú nos haces no temer. Aún en medio de la tribulación, tú nos haces recordar, Padre, que somos hijos, que tú peleas por nosotros, que tú nos das la provisión, que a ti nada te pasa por sorpresa, te toma por sorpresa, que nada sale de tu control, Padre, y que tus promesas son vida para nosotros. Las palabras de Jesús son vida para nosotros y fortalecen, avivan el espíritu que nos has dado. Yo hoy te pido que nos recuerdes que sin ti no podemos hacer nada, absolutamente nada, y que no permitas que vivamos separados de ti, Padre, en ningún momento, sino que primero escuchemos tu voz y aprendamos a reconocer y aprendamos a soltar, aunque no nos aclare o no nos guste lo que estemos viviendo y estemos sintiendo, Padre.
Perdonas nuestras ofensas, Padre. Danos la oportunidad no solamente de ser perdonados, sino de pedir perdón y aún más de ponernos en correcta relación contigo para no fallarte, mi Dios. Y este tiempo no es nada más de pedir perdón, sino es de recordar que el Espíritu que tú nos has dado, Padre, es el mismo Espíritu que a Jesús le permitió ser resucitado, ser levantado de entre los muertos, ser llevado al tercer cielo contigo, mi Dios, y que lo hace no ceder en intercesión por nosotros a tu derecha, y que en el momento más complicado, en el principio, en el inicio de su ministerio, hasta el tiempo de ser clavado en esa cruz, se manifestó el poder, el amor, pero sobre todo el dominio propio que existía en su espíritu y que hoy existe en nosotros. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que incline su oído sobre ti y ponga en ti paz. Por Jesús, bonito domingo. Amén.